El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera. Buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur que es transmitido en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión a través de la frecuencia 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada. Soy Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y estaré compartiendo este espacio con todas y todos ustedes durante los próximos 30 minutos. Si desean comunicarse, en este momento nuestros teléfonos aquí en cabina, nuestro teléfono de cabina es el 12-223-28, o bien también tenemos correos electrónicos donde pueden contactarnos para hacernos llegar sus preguntas o alguna propuesta de algún tema de interés, que son hablemos de justicia, bcs@hotmail.com, o bien al correo hablemosdejusticia@tribunalbcs.com.mx. Bueno, como todos los miércoles, me encuentro acompañada de la licenciada Livia Vázquez Pérez, que es directora de Comunicación Social del Poder Judicial. Muy buenas tardes, licenciada, bienvenida. Buenas tardes, licenciada, y buenas tardes a todos los que nos sintonizan por todo nuestro bello estado a través de la Radio Sur California. Recuerden que este y todos los programas de Hablemos de Justicia pueden escucharlos a través de nuestra página oficial de Facebook, que usted puede encontrar como H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur. Esta tarde tenemos el placer de estar acompañadas por el magistrado Cuauhtémoc José González Sánchez, titular de la Sala Unitaria de Justicia Administrativa del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Muchas gracias, magistrado, por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, un saludo a todo su amable auditorio y un placer de poder estar aquí y poder contribuir en la difusión de las actividades del Poder Judicial del Estado. Muy buenas tardes, magistrado, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Hablemos de Justicia. Gracias por aceptar la invitación y hablarnos de este tema tan interesante que es la justicia administrativa en Baja California Sur. Bueno, el tiempo es corto, entonces me gustaría abordar el tema de lleno, que me gustaría que primeramente nos diera una explicación qué debemos de entender por justicia administrativa. Bien, la actividad de los órganos del Estado, la actividad administrativa de los poderes, está sujeta siempre a la posibilidad de que se violenten derechos de personas. Entonces, ante esa posibilidad, existe una jurisdicción especializada que ejercen tribunales con conocimientos de la administración pública. Y eso por una parte. Por otro lado, existen recursos para combatir las resoluciones o los pronunciamientos de la autoridad en sus actos en sede administrativa. Pero concretamente, hablando de los tribunales de justicia administrativa, pues estos fueron creados para contrarrestar como un balance para mejorar la administración pública, para proteger al gobernado precisamente de esos actos abusivos o arbitrarios que pudiera incurrir la autoridad administrativa. ¿Sí? Entonces, los tribunales de justicia administrativa precisamente tienen la finalidad de que mediante los juicios contenciosos puedan enmendar los errores de la autoridad administrativa. Magistrado, ¿desde cuándo y por qué el Tribunal Superior de Justicia del Estado empezó a conocer de los juicios contenciosos administrativos? Bien, ante la inexistencia en nuestro estado de un tribunal especializado que conociera de juicios contenciosos en materia administrativa y materia fiscal, y ante la necesidad que tenía o tiene el gobernado para contar con una instancia donde pueda acudir a defender sus derechos respecto de los actos de la administración pública, en 1990, en reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se le confirieron facultades al Tribunal Superior de Justicia para conocer de los recursos en materia administrativa en los cuales el Estado fuera parte, en tanto no se creara la jurisdicción contenciosa administrativa en el Estado. Es decir, en tanto no se crearan esos tribunales especializados, el Tribunal Superior de Justicia resultaba competente para conocer de ellos. Hago mención
que en esa época las salas del Tribunal Superior de Justicia eran salas colegiadas de competencia mixta, conocían tanto civil, penal, familiares, etcétera, y en ese momento se les adicionó la competencia administrativa. Y bueno, con alguna problemática, porque en ese tiempo no existía la ley de justicia administrativa. Esta se promulga hasta marzo de 2005. Sin embargo, bueno, los códigos fiscales de la época ya preveían que ante la falta de un tribunal especializado, el Tribunal Superior de Justicia podía conocer del juicio contencioso fiscal. Después, en 2004, las salas mixtas colegiadas se especializan, ¿sí? Creándose una sala penal y una sala civil, pero competencia también en materia administrativa. Y bueno, ya después, en 2008, se transforma la configuración de las salas, la configuración orgánica, y se transforman de salas colegiadas a salas unitarias. Es entonces de que se crea la Sala Unitaria de Justicia Administrativa. Muy bien, qué buen dato, magistrado. ¿Y qué tipos de asuntos son del conocimiento de la Sala Unitaria de Justicia Administrativa? Sí. Bueno, en general se conocen de aquellos conflictos o controversias suscitados entre particulares y la administración pública, estatal, municipal, de sus organismos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal cuando éstas realicen funciones administrativas o de autoridad. Ahora, hay que hacer distinción en que estas controversias pueden ser planteadas como tribunal de nulidad, ¿sí? Para combatir, por ejemplo, licencias de construcción, licencias para actividades mercantiles, usos de suelo, infracciones, etcétera, o como tribunal de plena jurisdicción, mediante juicios particularmente establecidos, como es el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado ante la afectación económica sufrido por un gobernado ante la actuación de la autoridad, o bien contra actos de autoridad relacionados con la interpretación, cumplimiento o incumplimiento de contratos administrativos. Muy bien. ¿Cuáles han sido las cargas de trabajo de la Sala de Justicia Administrativa? Bien, no venía preparado, pero traigo aquí unos datos sobre la estadística de la sala. Bueno, y encontramos que en el año 2012, cuando tomé posesión de esa sala, se encontraban 66 expedientes en trámite. Actualmente contamos con una existencia de 239 juicios en trámite. Llama la atención que, por ejemplo, en el año 2012 se registraron 61 juicios, en 2013 73, en 2014 57, en 2015 68, en 2016 91, en 2017 112 y durante el año 2018 se registraron 58 juicios. Si ustedes ven estos números, pues se revela un incremento importante de las demandas de justicia administrativa a partir del año 2015, donde empezó a incrementar significativamente el número de juicios. Creo que vale la pena comentar también sobre la incidencia de qué tipo de asuntos ha manejado la sala, y estos son variados, sobre impuesto predial, respecto de cobros de agua potable, sobre el despido de los elementos de cuerpos de seguridad pública, de infracciones de tránsito, clausuras de construcción o de comercio, impuestos sobre nómina, incumplimiento de contratos administrativos, actos del registro público de la propiedad o de catastro, y en últimas fechas también demandas que tienen que ver con temas de impacto ambiental. También conocemos algo que se conoce como negativa ficta, que es una ficción del derecho ante el silencio de la autoridad debido a una petición. Cuando la autoridad no nos contesta en un plazo que la ley establece, bueno, se dice o se presume que la autoridad nos está diciendo que no, que nos está contestando en forma negativa, y se puede combatir esa negativa ficta. Ok, bueno, ¿y el plazo para poder considerarla como negativa ficta? Bueno, es variado, sí, porque podría existir un plazo determinado en alguna norma concreta. Cuando dependiendo el acto. Sí, porque también va en atención al derecho de petición derivado del 8º constitucional, aunque bueno, habría y no tendríamos tiempo para hacer una distinción, ¿no? Sin embargo, bueno, se considera que en el Estado, después de 45 días, si la autoridad no me contesta,
bueno, ha operado la negativa ficta. Sin embargo, insisto, podría existir alguna norma expresa donde me estableciera un plazo distinto. Okay. Vamos a una pausa. Yo les invito a que se quede con nosotros a conocer más de la justicia administrativa en el estado de Baja California Sur. Ya regresamos. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos, estamos con el magistrado Cuauhtémoc José González Sánchez, titular de la Sala Unitaria de Justicia Administrativa del Honorable Tribunal Superior de Justicia, hablando acerca de la justicia administrativa en el Estado, así como de los asuntos que se llevan en la sala. Quiero recordarles que el teléfono en cabina es el 223-28 para que se comunique con nosotros o bien puede contactarnos a través de nuestros correos electrónicos hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com, hablemosdejusticia@tribunalbcs.go.mx y puede también escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra página de Facebook que usted encuentra como H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur. Muy bien, licenciada. Bueno, continuando con el tema, magistrado, ahorita que estaba comentando los tipos de asuntos que lleva, que tiene conocimiento la sala unitaria, me llamó la atención que dijo despido de elementos de seguridad, ¿no es así? Sí, así es. Y cualquiera podría pensar que un despido se tendría que llevar ante una autoridad laboral. Sí, bueno, lo que pasa es de que a raíz de la reforma al artículo 21 constitucional donde se incorpora las cuestiones de seguridad pública a la Constitución Federal, y no tengo el conocimiento preciso de con posterioridad la evolución que tuvo esa reforma. Sin embargo, esa fue el parteaguas para que se considerara que la relación de los cuerpos de seguridad pública, llámese ministerios públicos, peritos, policías, investigadores, su naturaleza no es laboral, sino de carácter administrativo. Wow, sí, qué interesante. A raíz de eso, sí, todo lo que tiene que ver con la separación, las resoluciones que emiten los órganos especializados de control y vigilancia o de disciplina de las distintas procuradurías, secretarías de seguridad pública, etcétera, o direcciones de seguridad pública, a través de sus comités de honor y justicia. Son facultades en este caso de los tribunales de justicia administrativa, conocer de las demandas contra ese tipo de resoluciones, donde ese elemento de seguridad ha sido separado de su cargo. ¿Cuál es la consecuencia en caso de procedencia? Bueno, aquí nos encontramos con una excepción en cuanto a los efectos que podría tener un despido injustificado en materia laboral, ya que los cuerpos de seguridad pública no pueden ser reincorporados a su trabajo, aunque demuestre que fueran separados injustificadamente. Esto por una restricción constitucional expresa que establece esa condición de que un elemento de seguridad pública no puede ser reinstalado. No puede ser reinstalado. Bien. Se le deben pagar todas las prestaciones a las que tenga derecho, se le debe indemnizar, etcétera, pero no puede ser bajo ningún concepto reinstalado, cualquiera que sea la causa, incluso injustificada de su separación. Muchas gracias, muy buena ilustración, gracias. ¿Nos podría hablar sobre las reformas que llevaron a la creación del ahora Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado? Sí, bien. Bueno, esto deviene o se origina con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2015, donde se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las bases para el Sistema Nacional Anticorrupción. Esta reforma, en su artículo 116, fracción quinta, generó la obligación para las entidades federativas de instituir tribunales de justicia administrativa. Estos tribunales, dice la Constitución, deben ser dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos, pero además también establece la obligatoriedad de los medios de impugnación en determinados casos. A raíz de ese sistema que se crea, pues se genera la obligación para las entidades federativas, como lo comentaba, de hacer las adecuaciones al marco constitucional y legal en cada entidad.
Entonces, de esa reforma constitucional se deriva la reforma a la Constitución de nuestro Estado de febrero de 2017, donde se establecieron las bases para el sistema estatal anticorrupción. Y como consecuencia de eso, el 27 de junio de 2017 se publica la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, donde se estableció que dicho tribunal entraría en funciones al día siguiente de su formal instalación. Comento también que el 14 de mayo de este año se publicó la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo y con fecha 19 de junio del 2018 de este año se declaró formalmente instalado el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, el cual entró en funciones al día siguiente, es decir, el día 20 de junio del año en curso. Fecha en la cual entró en vigor, por cierto, la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo que abroga la Ley de Justicia Administrativa del Estado. Muy bien, y en base a esas reformas, entonces, ¿cuál va a ser la situación actual de la sala unitaria en materia administrativa? ¿Y cuáles serían las expectativas en esta etapa de transición para el Poder Judicial? Porque entiendo que ese tribunal independiente no pertenece al Poder Judicial, sino que al Poder Ejecutivo, ¿no es así? No, de hecho... ¿O hay una independencia total? Sí. El espíritu de la reforma constitucional fue precisamente crear tribunales independientes. En la República Mexicana, hasta hace poco, existían más o menos la mitad de los estados tenían tribunales de justicia administrativa o salas de justicia administrativa incorporados a los tribunales superiores de justicia. El resto, la mitad más o menos, contaban con tribunales autónomos. Sin embargo, esta reforma, debido a su espíritu, redacción, etcétera, indica que estos tribunales deben ser independientes. Hago más o menos un símil con lo que ocurrió o está ocurriendo con la creación de los organismos constitucionales autónomos, ¿sí? Que realizan formalmente algún tipo o materialmente algún tipo de función, sin embargo no pertenecen propiamente a ninguno de los poderes en la división de poderes. Entonces esos tribunales son independientes. Excelente. Y bueno, con relación a la Sala Unitaria de Justicia Administrativa, la propia Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa que está en vigor ya, publicada en julio de 2017, determinó mediante un artículo transitorio que los asuntos pendientes deberían continuarse hasta su total conclusión, aplicando la Ley de Justicia Administrativa abrogada, sí, por esa misma ley. Entonces, pues nuestra sala continúa conociendo de esos asuntos. Les decía, tenemos 230 y tantos expedientes en trámite. Esos van a concluirse, algunos con sentencia, algunos de alguna otra manera, pero hasta la total conclusión, la sala unitaria seguirá teniendo esa competencia de los asuntos que entraron o ingresaron como demandas iniciales hasta el día 19 de junio. Porque, como recordarán, al día siguiente ya entró en funciones el Tribunal de Justicia Administrativa. La sala, una vez que termine con esos asuntos, incluso en su etapa de ejecución, que pudiera ser también algo que pudiera llegar a demorar, entonces pues seguramente se va a transformar en su competencia para poder auxiliar las cargas de trabajo que tienen las otras salas del tribunal, de acuerdo a la estadística que pudieran llegar a presentar esas salas, ¿no? Es muy parecido al sistema penal, ¿no? Que se creó el sistema acusatorio penal, ¿no? Y ahorita existe todavía el sistema penal tradicional. Y podríamos decirlo de alguna asuntos, manera, ¿no? Para concluir. Bueno, es una manera para que entiendan los radioescuchas. Así es, claro. ¿No? Que en esta transición que pasaría. Muy bien, pues, licenciada, pues, magistrado, queremos agradecer que nos haya aceptado esta invitación y la verdad que nos ilustró muchísimo en este tema que muchos en realidad desconocemos, ¿no? Tenemos una idea, pero no nos adentramos bien en el tema. Muchísimas gracias. Pues en realidad es un tema muy amplio. La verdad es el tiempo dedicado en este caso no alcanza para explicar con ciertos detalles muchísimas cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, qué bueno que se habla de justicia administrativa el día de hoy. Les agradezco infinitamente su confianza y las atenciones por invitarme por acá e insisto por colaborar con la difusión de temas jurídicos y de las actividades del Poder Judicial del Estado. Así es. Muy bien.
Nos despedimos del magistrado Cuauhtémoc José González Sánchez, titular de la Sala Unitaria de Justicia Administrativa del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde con la segunda parte de este tema, en donde tendremos como invitados a la magistrada Angélica Arenal Ceseña y al magistrado Ulises Contreras, ambos del Tribunal de Justicia Administrativa. Se despide la licenciada Livia Vázquez. Así es. Muchas gracias nuevamente, magistrado. Gracias licenciada Livia. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña y nos escuchamos el próximo miércoles. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.